A todas y a todos reciban un cordial saludo a esta otra sesión que tengo el gusto de estar compartiendo con ustedes, que es un tema pues interesante en tanto que es, digamos, para las conversaciones en materia de derechos humanos muchas veces novedoso, pero también suele ser como muy álgido en cuanto a polémicas, pero que involucran una serie de cuestiones reales que nos pueden estar sucediendo en diferentes espacios como centros de trabajo, centros educativos, centros penitenciarios, solo por mencionar algunos. Y justamente tiene que ver con las diversidades, específicamente con las diversidades sexuales. Recordando que cuando hablamos precisamente de diversidad, hablamos de una riqueza pluricultural que está basada precisamente en estas características eh, heterogéneas de la propia población, ¿no? Como hemos visto en otros módulos, pues por supuesto que aquí hablamos de todas estas poblaciones, tanto discapacidad, indígenas, mujeres, niñas, adolescentes, y por qué no también hablar de esta población que es justamente la población de la diversidad sexual y que incluye una serie de, digamos, poblaciones específicas que tiene que ver precisamente con la orientación sexual, con la identidad de género, con la expresión de género, y que son construcciones estas que se han ido, digamos, dando y con una mayor apertura en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la reforma del 2011, que permitió ampliar este abanico de posibilidades respecto a digamos, a los derechos que tienen las personas a las que he hecho referencia. Entonces vamos a ver cómo el contenido, para efecto de estarlo trabajando de aquí hasta las 12 horas aproximadamente, va a haber algunas actividades también en el transcurso de estas sesiones, tal cual como la vez pasada. Si bien es cierto, a veces podemos estar como muy acotados en cuanto al tiempo, porque hablar 2 horas de todo esto con herramientas prácticas es bastante limitado, sobre todo por estas cuestiones tecnológicas y cómo está configurada, pero vamos a tratar de llevarlo de esta manera, esperando que les sea de utilidad y también al final poniendo a su disposición herramientas y quedando por parte de ustedes este compromiso para que al final del día pues puedan acceder a esta información de consulta y ver que pueden replicar, ¿no? Porque al final del día también se trata mucho de eso. Hablando sobre el contenido, tendremos una introducción, unos conceptos generales que por supuesto tienen que ver con la población que está aquí en siglas, que tiene que ver con las personas LGBTTTI. ¿Por qué hablamos de estas poblaciones como un grupo de atención prioritaria? Luego tendríamos un cuarto tema que es discriminación y violencia por razón de género. Recordarán ustedes que para este punto yo les había mencionado que mucho de lo conversado en la sesión pasada lo íbamos a traer a colación aquí porque era el momento oportuno ya que verlo en aquella sesión se nos hubiera complicado más. Entonces esto ayuda muchísimo porque así tenemos un módulo específico a esto sin olvidar que por supuesto también puede haber mujeres de la diversidad. La orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas por los parámetros internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a encontrar una serie de criterios y esto sí que es importante porque de pronto puede haber comentarios en el sentido de que dicen, es que vimos puras leyes o puros criterios. Es que finalmente eso es lo que nos va a permitir encontrar también respuestas de por qué no o por qué sí se puede hacer tal cual ajuste, ¿no? Mientras no tengamos como ese conocimiento, siempre vamos a estar con la duda de si lo que se está haciendo es lo correcto, pues. Tengo algunos casos, voy a mencionar alrededor de unos 6, 7, específicamente el último que guarda muchísima relación con un fenómeno que se suscita particularmente en las escuelas. Ya lo vamos a comentar más adelante. Vamos a ver cuestiones escolares ya más específicamente, pero aquí vamos a traer mucho a colación de otras latitudes del continente americano. Esto porque a pesar de que yo quisiera como también tener una digamos, un catálogo de políticas en México,
A veces nos encontramos muy cortos. Por supuesto, esto va a quedar abierto que en sus comentarios, que yo en algún momento leeré con mucha calma y paciencia, porque me interesa también saber qué es lo que se están haciendo como buenas prácticas o prácticas ejemplares en ciertos centros educativos. Si hay tiempo, también voy a comentar algunos de estas cuestiones escolares que se han dado aquí en Nuevo León para ver si pueden ser replicadas según el caso en específico. Y por último, conclusiones. No omito mencionar que aproximadamente a las 11 habrá un receso de unos 10 minutos para que, por supuesto, puedan tomar ustedes agua o hacer alguna otra actividad que les amerite el uso de su tiempo. Entonces vamos a entrar al tema del concepto de diversidad sexogenérica, recordando que aquí estamos hablando precisamente de una de las poblaciones en específico, parte de toda esta diversidad. Y de entrada, mencionarles que si bien en la sesión pasada estuvimos viendo este modelo de hombre, mujer, masculino y femenino, porque digamos es lo que le corresponde en teoría según la sociedad, que no tendría por qué ser exactamente así, conforme a a estos cuestionamientos del impulso de la igualdad entre mujeres y hombres, también tenemos que entender que este sistema que acabo de mencionar af- tiene un impacto específico en la vida de quienes son parte de la diversidad sexual, ¿no? Específicamente las personas LGBTTIQ. También tendríamos que agregar aquí en esa tesitura a la población queer. Más adelante lo vamos a abordar porque involucra este concepto una serie de expresiones e incluso identidades que van más allá de esto. Es, digamos, una especie de término paraguas. Pero para ser muy claro, el sistema binario del sexo-género es un modelo social o sociocultural dominante en nuestra cultura que considera que el género y el sexo se empalman o se traslapan y que únicamente abarcan dos y solamente dos categorías rígidas, es decir, que son inmutables, que son tal cual tal para cual me refiero a un hombre masculino, una mujer femenina, y esto, obviamente, como les anticipé, excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de estas dos categorías, como por ejemplo las personas que son parte de la diversidad sexual y que puede tener comportamientos, si me lo permiten, eh, amanerados, ¿no? Como luego se pudiese decir, o bien masculinizados, y por el otro lado también a las personas trans e intersexuales. Esto, digamos, se plasmaría en una estructura gráfica de esta manera. Mientras que tenemos sexo, que es una diferencia biológica, ¿no? En género tenemos una diferencia sociocultural que ha sido construida en un tiempo y en un espacio determinado por una sociedad en particular. Y a esto me refiero precisamente a lo que sabemos y entendemos como lo que es ser hombre, biológicamente hablando, y mujer. Y por el otro lado, lo que entendemos como lo que es masculino y también femenino. Estas cuatro categorías, por supuesto que tienen, digamos, como ciertas funciones, que ya sea por cuestiones biológicas, que obvio, no siempre son así. También tendríamos que cuestionarnos eso, porque, por ejemplo, el hombre fecunda, pero sabemos claramente que no siempre es así, y una mujer concibe y del mismo modo, ¿no? Es decir, no es tan rígido ni tan estricto. Y luego tenemos el género, que para este enfoque lo masculino tiende a producir, lo cual es bastante bien visto, reconocido incluso, mientras con lo femenino se aboca a la reproducción. Que esto es el modelo también sobre el cual se basa estas desigualdades entre mujeres y hombres. El hombre digamos, al trabajo, a la calle, al espacio público, y la mujer al espacio privado, a la reproducción y al cuidado de quienes reproducen, ¿no? Sin embargo, este sistema binario de sexo-género, de cómo se empalma o se traslapa, viene a ser, digamos, como desquebrajado una vez que introducimos estas distinciones, ¿no? O, este- o estas poblaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de personas intersexuales, o bien cuando hablamos, en lo que se refiere a sexo, o bien cuando hablamos de estas identidades que han entendido que el género no es algo rígido, sino que es una especie de artificio libre de ataduras, como
lo decía Judith Butler en una de sus publicaciones, pero que luego viene a ser también sujeto a lo que a mí me acomoda según mis convicciones, conveniencias y mi libre desarrollo de la personalidad, que se desprende del artículo primero constitucional sobre el tema de no discriminación. Continuando. Pero, ¿por qué hablamos y de qué hablamos sobre todo de orientación sexual y de identidad de género? Porque muchas de las veces, y esto tenemos que tenerlo claro, se confunde uno y otro término. Verán, cuando hablamos de orientación sexual, nos estamos refiriendo en pocas palabras a quién me gusta o quién me atrae, ¿sí? Es decir, en términos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene de hecho un catálogo que lo define, es la capacidad de cada persona de sentir una atracción erótico-afectiva por personas de un sexo slash género diferente al suyo, o de un mismo sexo slash género, o de más de un sexo género, o de una identidad de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas, incluso sexuales, con estas personas. Es decir, dentro de esta orientación, de esta terminología, se englobaría así a las personas heterosexuales, por un lado, porque también son una orientación sexual, que de hecho cabe mencionar que son pues la gran mayoría. Las personas homosexuales, aquí para efectos prácticos, vamos a hablar en términos de homosexuales a hombres específicamente, para que tengan visibilidad también las mujeres que son lesbianas y las personas bisexuales, ¿no? Entonces tendríamos la heterosexualidad, la homosexualidad, eh, tendríamos a lesbianidad, si lo queremos ver desde la parte de la inclusión, y por supuesto a las personas bisexuales. Más adelante vamos a ir especificando a qué se refiere cada una de estas, porque más adelante habrá un ejercicio para saber si se han comprendido cada uno de los conceptos. Entonces, esa es la cuestión. El quién me atrae o quién me gusta. Puede ser, por ejemplo, hablando desde mi persona para no vulnerar a nadie, si, por ejemplo, me gusta una mujer y siento esta atracción, pues naturalmente que me hace una persona heterosexual. Sin embargo, si me atrae un hombre, esto me hace un hombre homosexual. ¿Sí? En el supuesto de que me atrajeran tanto un hombre o una mujer, no tiene que ser al mismo tiempo, puede ser obviamente en diferentes momentos, eso me convertiría en una persona bisexual, ¿sí? Ojo, que no se reduzca únicamente a cuestiones de la genitalidad. Por eso muchas veces su servidor lo que hace es decir, no voy a utilizar la pluma, por ejemplo, aquí, decir slash sexo. Porque si nos abocamos al tema de sexo, pues sí, tendrá que ver con una genitalidad, pero si hablamos del género, también corresponde o correspondería, perdón, a hablar a identidad de género. Esto porque, por supuesto, también las personas trans, de las cuales vamos a hablar a continuación, tienen una orientación sexual, que bien puede ser heterosexual, homosexual o bisexual. Por eso no hay que confundirlas porque luego sucede que tratamos de invisibilizar o de negar incluso una u otra realidad en personas trans específicamente cuando pueden coexistir y de hecho coexisten en una misma persona. Voy a activar el puntero porque luego es- me quedo haciendo mis desajustes en la presentación. ¿Qué es una identidad de género o qué es una identidad de género? Es algo que por supuesto también todos y todas poseemos. Es algo que nos damos nosotras y nosotros mismos a partir de lo que socialmente ya está construido, ¿no? Y para fines académicos, lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto o ha tratado de definir sobre identidad de género es que esta, ojo, vivencia interna e individual, en otras ocasiones dice personal, del género. Es decir, que cada quien en su individualidad contempla esta cuestión construida que es el género, desde lo masculino, femenino y otras manifestaciones, y lo interioriza, tal como cada persona la siente, y ojo aquí también, misma que puede corresponder o no con el sexo con el que nació.
¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, estamos hablando aquí específicamente de dos conceptos que derivan de estas primeras dos líneas. Cisgénero, cisgénero, y ahorita les voy a explicar ambas palabras, y transgénero, ¿sale? Esto se los menciono por lo que bien dicen esas primeras líneas y lo voy a repetir. La vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo siente, misma que puede corresponder. En este caso sería cisgénero con el sexo asignado al nacer o no corresponder con el sexo asignado al nacer, que sería una persona transgénero. En el caso de las personas transgénero, por supuesto que va a incluir, para poder hacer compatible esta vivencia personal del cuerpo y de su mente, la modificación ya sea de la apariencia, que involucra expresiones de género, y aquí lo tenemos en las últimas dos líneas, como por ejemplo la vestimenta, el modo de hablar, el modo de caminar, el modo de moverse, los modales, todos los manierismos, ¿no? O bien, incluso la funcionalidad del cuerpo a través, perdónenme, de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o bien de otra índole, siempre y cuando sea libremente escogido. Aquí impuesto nada. Entonces, es importante porque entender varias cuestiones, porque por un lado, si tenemos estas personas cisgénero, ¿quiénes son las personas cisgénero? Me atrevería yo a decir que la inmensa mayoría, ¿no? Hay datos del INEGI que nos brindan un panorama sobre cómo se constituyen las poblaciones de la diversidad sexual. Más adelante, después del bloque del receso, les voy a mostrar algunas gráficas y también las personas trans que son un porcentaje menor, pero también son un porcentaje importante. Las personas que somos cisgénero, y aquí quiero aclararlo, son aquellas que en algún momento en términos prácticos a nuestros padres nos dijo está esperando un varón según la ecografía, por ejemplo, nacemos al final del día y nos otorgan una serie de roles, imaginarios, construcciones, expectativas de vida que van a responder a lo masculino. Es decir, pues vístelo de azul, decora su cuarto o recámara de azul, en algún momento determinado dale coches, ponle a disposición balones, mételo a una academia de fútbol americano y que se vaya desarrollando conforme a esto, ¿no? En el caso de las mujeres, pues será lo que asumimos socialmente que es para mujeres o para niñas específicamente. Puede que yo crezca y me desarrolle conforme a esto de una manera, pues, conforme, pues. Sin embargo, hay personas que no, y que para eso desean transitar del otro lado, porque no hay una correspondencia entre esta vivencia interna que está implícita en su mente y la vivencia personal de su cuerpo. Entonces hacen esta transición o este cruce. Que claro, como lo dijimos hace rato, puede involucrar modificaciones únicamente en cuanto a sus expresiones de género, que vendrían a ser las apariencias, vestimenta, modo de hablar, modales, y muchas de las veces, que luego tampoco se trata de hacer cajones, pero muchas de las veces para fines prácticos, las personas que únicamente hacen una modificación de su apariencia son las nombradas como transgénero, porque han modificado el género, su apariencia. Sin embargo, hay quienes ya cuando modifican la funcionalidad de su cuerpo, hablamos entonces de personas transexuales, porque hay un involucramiento de su sistema sexual, al menos externo, inclusive algunas otras ocasiones puede ser interno, ¿no? Pero nada más para que lo tengamos claro, que de este vocablo van a surgir otros conceptos que involucran a las denominadas 3T, ¿sí?
como más adelante lo vamos a ver. Entonces tenemos hasta aquí de lo que acabamos de ver, lo que es el sexo biológico, con el cual nacemos y que para fines prácticos son mujeres, hombres y personas intersexuales. Ojo, porque las personas intersexuales bien pueden decir o aspirar a una cirugía de estandarización sexual, ¿no? Pero bien puede ser que decidan mantenerse tal cual con esta categoría como personas intersexuales. De hecho, en algunos países, como por ejemplo Alemania, se han abierto las puertas para que en las actas de nacimiento se asiente un una tercera casilla que tenga que ver con esta cuestión sobre las personas intersexuales. En antaño, vale la pena decirlo, eran conocidas como personas hermafroditas o hermafroditas, lo cual en vocablo o con enfoque de derechos humanos no es bien visto decirles tal cual, sino más bien personas intersexuales y que como ya irán ustedes para estas alturas dilucidando, tiene que ver precisamente con esta no normalización o estandarización del cuerpo, ¿sí? Y luego tenemos a la perdón, a la orientación sexual en esta parte que tiene que ver con el hecho de quién me atrae, ¿no? Y que eventualmente pueden ser, como ya vimos, personas de mi mismo sexo, diferente sexo o ambos sexos. En la parte superior tenemos una identidad de género que, como lo dije antes, involucra a todas y a todos. Podemos ser cis o podemos ser trans, según sea el caso. En caso de que sea cis, pues son la amplia mayoría. En caso de que sea persona trans, son esta minoría. Y por supuesto la expresión de género, que tiene que ver con la forma en cómo nos comportamos o nos presentamos a la sociedad. Esto es importante de aclararlo porque mientras la identidad tiene que ver con algo interno en la persona, una vivencia interna de cómo se asume el género, la expresión de género tiene que ver con lo externo, es decir, de cómo nos mostramos. Entonces, únicamente como para hacer esta clarificación, no son exactamente lo mismo, pero sí van muy, muy de la mano. No únicamente cuando se habla de poblaciones trans, también incluso cuando se habla de orientación sexual. ¿No? Porque, por ejemplo, en antaño, cuando yo estaba en la preparatoria, ya hace muchos años atrás, había una moda este, bueno, le decían, las personas metrosexuales, ¿no? Que justamente eran principalmente hombres que buscaban como tenerse siempre muy cuidado su apariencia, es decir, que su expresión. Y que inclusive para la sociedad en aquellos tiempos se decía que era como muy femenino, ¿no? El tener la aplicación de ciertos productos, el cuidado de su cabello, inclusive de su vestimenta, pero eso tenía que ver con una expresión de género sin que forzosamente los hiciera femeninos. Entonces, ¿de qué estamos hablando hasta este punto? Precisamente de esta población que luego son como muy visibles entre mayo y junio. En mayo, pues por supuesto por eh, el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia, Transfobia y, e Intersexfobia, ¿no? Porque fue la eliminación de ciertas categorías mencionadas como trastornos del manual de psiquiatría. Y en junio, pues por la marcha del orgullo de la diversidad que se dio principalmente en algunas ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, bueno, como Nueva York primeramente y luego con réplica en Los Ángeles, San Francisco y otras ciudades, a partir de una serie de eventos de redadas. En algunos bares de Estados Unidos, que luego también tuvo réplicas importantes en otros países y que México no fue la excepción. En México, por ejemplo, particularmente comenzaron en la Ciudad de México estas marchas o manifestaciones por la diversidad sexual y básicamente se debió a que una tienda departamental había corrido a un trabajador que se había declarado abiertamente de homosexual o gay y es expulsado de las filas de esa tienda departamental. Y aquí en Nuevo León también sucedía algo, no voy a entrar en tantos detalles para no alargar esta diapositiva, pero mientras que en México, en Ciudad de México me refiero, era más por una lucha de derechos laborales, aquí se dio las manifestaciones por una cuestión de luchas por los derechos sexuales, por los derechos a la salud, particularmente porque cuando comienzan estas manifestaciones en México, se estaban
haciendo presente ya esta situación motivada por el VIH que estaba afectando principalmente a las personas de la diversidad sexual, más particularmente a los hombres gays y a las personas trans. Y aquí justamente comienzan como esas manifestaciones a favor, digamos, de la visibilización de las personas que estaban perdiendo la vida, enfermando y perdiendo la vida por falta de atención y de insumos médicos de soporte vital para ellas. Y no quisiera tampoco dejar de lado la categoría de intersexualidad, al lado la definición de la categoría intersexual. Y esto, como ya les he dicho, pues engloba varias variaciones naturales del cuerpo de las personas que nacen con esta condición, las cuales pueden diferir, perdón, del estándar corporal masculino y femenino. ¿Qué entendemos por esto? Pues bueno, por ejemplo, entendemos que un hombre tiene sí o sí cierta construcción biológica, ¿no? Igual las mujeres. Sin embargo, por cuestión desde el nacimiento y naturaleza, hay personas que nacen con cierta ambigüedad, si me permiten el término, o no estandarización del cuerpo. Y esto pues rompe un poco la binariedad que viene establecida desde este sistema sexo-género sobre una persona varonil tiene que verse con este cuerpo y una persona femenina tiene que verse con este cuerpo. Entonces, la intersexualidad supone un cambio de paradigmas y de evidencia a la resistencia de una forma incluyente de entender y construir el cuerpo, el sexo y, por supuesto, el género de las personas. Y pues no creo que sea tan necesario mostrarles fotografías, abundan en Google, nada más que sean fuentes confiables, sobre todo estudios médicos sobre la intersexualidad en donde pues hay evidencia fotográfica de cómo se vería pues un cuerpo no estandarizado, nacido así pues. Y nada más como para descripción, pueden ser personas que hayan nacido, por ejemplo, sin testículos, con ovarios, pero con pene, ¿no? Y que esto puede ser corregido, sí, pero también es una libre decisión de la persona el aceptar si quiere una modificación para la estandarización del cuerpo. Y un término más reciente y también bastante novedoso es la inclusión o la incorporación de lo queer en español, como está ahí, o en inglés, y que tiene que ver con un concepto que surge desde la calle, particularmente desde el, desde lo despectivo y después lo reivindicativo para empoderarse a sí mismos. En un principio, las personas queer, sobre todo en Estados Unidos, que es donde surge este concepto, pues tenía que ver con lo torcido, ¿no? Y eso era una forma despectiva de dirigirse a esta población. Sin embargo, en un proceso, digamos, reivindicativo, se apropian de la palabra y lo resignifican para empoderarse. Y entonces entre la población de la diversidad en Estados Unidos comienzan a utilizarlo y a identificarse como tal. Sin embargo, de lo que puede ser torcido en el sentido de vista de los manierismos, por ejemplo, empieza a tener una connotación distintiva a través de que se comience a implementar y a estudiar incluso como expresiones de género y más allá como identidades de género, en donde, por ejemplo, una persona incluso heterosexual u homosexual, incluso las personas trans pueden ser personas queer, ¿no? O incluso las personas intersexuales pueden ser personas queer. Y eso es importante porque al hablar de este concepto, más allá de lo que les acabo de decir que significa, involucra el cuestionamiento a todo lo que ha sido construido socialmente como masculino, femenino u otra identidad, ¿no? Y esto conlleva incluso a que las personas, en su más amplia variedad, decidan no hacer, digamos, manifestación expresa de
estas categorías o de estas experiencias o de estas expresiones. De ahí que, por ejemplo, tengamos conceptos más específicos como persona a género o que significa sin género, que serán personas que van a buscar no demostrar externamente que tienen un género determinado específico como si se tratara de una caja. Por ejemplo, yo no tengo ningún inconveniente en asumirme, perdón, como una persona masculina, ¿no? Sin embargo, hay personas que van a decir, yo no quiero empaquetarme dentro de lo que es masculino, pero tampoco en lo femenino. Y pueden llegar incluso a decir, no tengo un género y a querer vivir conforme a ello, lo cual rompe bastante ya para este momento nuestros modelos y nuestras cajas. O bien hay quienes dicen, soy de género fluido y pretenden moverse como un péndulo de un lado a otro, tal vez expresándose en algunas ocasiones femeninamente o en algunas otras ocasiones masculinamente, o bien haciendo, digamos, como un mix de estas situaciones. Y luego ya tendrán ustedes también la oportunidad de ver como algunas representaciones de esto que les he dicho. Quizás en este momento se les viene alguien en la mente, sobre todo alguna celebridad que se atavian o se visten como con elementos considerados como masculinos y en algunas otras ocasiones como femenino, y que no necesariamente tiene que ver con que si son trans o intersexuales, ni siquiera con una orientación distinta. Simplemente buscan vestirse de una manera que no responda a los cánones establecidos como masculino o femenino. Les voy a pedir que por favor en este momento digitalicen o escaneen, mejor dicho, este código QR, que es un cuestionario de alrededor de 4 preguntas. Nada más denle continuar si les aparece una leyenda por ahí en la parte introductiva para ver si hubo un entendimiento de lo que es identidad de género, orientación y otras identidades. Esto porque quiero dejar como este piso bien establecido y si hubiese algún error marcado por la propia actividad, nos lo puedan comentar en el último tramo de esta sesión para poderlo clarificar con mejores palabras que se entiendan, pues. Entonces tenemos una pregunta. ¿A qué se refiere la identidad de género? Son 4 opciones. Por favor, elíjala o elija la que más le agrade y den la siguiente pregunta, porque la segunda dice, ¿qué término describe la atracción hacia personas de un género diferente al propio? Homosexualidad, bisexualidad, asexualidad y heterosexualidad. No abordamos el concepto de sexualidad, pero de entrada les digo que son aquellas personas que se manifiestan sin ninguna atracción hacia ninguna persona. Pero aquí estamos hablando de que hay una atracción hacia personas de un género diferente al suyo. Por favor, elíjanla. Una tercera pregunta que nos dice qué significa ser una persona cisgénero. Recuerden que lo vimos, que su orientación sexual es homosexual, que su identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer, que usa ropa del género opuesto, es decir, travesti, o que se siente atraído por más de un género. Aquí pueden seleccionar la que más les convenga y al final les va a dar el resultado. Espero que hayan respondido las 4 correctamente para que puedan tener como el resultado y también los comentarios de regreso. Y de lo contrario, si hubiese alguna duda aún de acuerdo a esto, en el tramo final de esta sesión, pues me lo hagan saber para ver cómo lo abordamos con palabras más claras, sencillas y entendibles. Bien, me voy a regresar a, a esta pantalla porque me parece importante ya en este tramo decir que pues obviamente las lesbianas son esas mujeres que sienten atracción
hacia mujeres, los gays, son los hombres que tienen atracción hacia hombres y las personas bisexuales son o personas que sienten atracción, bien sea hombre, mujer. Estas tres tienen que ver con la orientación sexual. Como les dije anteriormente, en resumen, quién me atrae o quién me gusta, ¿no? Las tres T, que son las que a continuación voy a seleccionar con otro color de pluma, que son estas, se refieren a las personas transgénero, transexuales y travesti. Cuando estábamos hablando sobre identidad de género, les dije que una persona transgénero es una persona que no modifica su cuerpo o la funcionalidad de este, pero sí modifica su expresión o su apariencia. Una persona transexual es aquella que sí modifica la funcionalidad y la experiencia con su cuerpo, recurriendo así a farmacología y sobre todo a intervenciones quirúrgicas. Y una persona travesti no es precisamente, aunque se la ha catalogado como persona trans, no es precisamente una persona que desee vivir como persona trans con una identidad distinta, con un nombre distinto, sino más bien tiene que ver con una forma de interacción con el performance de lo que es el género y ya sea para escenificar, por ejemplo, representar alguna identidad femenina o masculino. En el teatro, en el cine, hay muchas expresiones transvestis, pero nunca han pretendido vivir como tal. Ejemplo, Eduardo España, sí, el actor conocidísimo que lo encarna un hombre homosexual, pero que al mismo tiempo le da vida, por ejemplo, a Márgara Francisca. No digo, no es el modelo que quisiera traer a cuenta en este momento, pero sí me sirve como para ejemplificar estas cuestiones entre la orientación y la identidad, que en el caso en particular sí estaríamos hablando que se trasviste como mujer, pero nunca ha pretendido que la sociedad o lo reconozca y sobre todo el Estado lo reconozca como una mujer de nombre Márgara Francisca. Las personas intersexuales ya las hablamos eh, particularmente y eso tiene que ver con una cuestión biológica, es una cuestión propiamente biológica, en tanto que así nacieron. Se puede modificar, sí, en la inmensa mayoría de casos, en otros casos no. Y por último, las personas queer, que ya les dije de dónde viene y que esto hace relación a la expresión de género. Entonces aquí tenemos orientación en las primeras tres letras, en las siguientes tres letras tenemos identidad, entonces tenemos una categoría biológica y por último tenemos una cuestión de expresión e identidad de género. Entonces, continuando con nuestra presentación y antes de irnos a receso, conviene hablar de por qué este colectivo, así como lo acabamos de entender LGBTTIQ+, porque luego también resulta ser que hay personas que les gusta poner el signo de plus por si hay alguna otra construcción. Recuerden que no está determinado esto tal cual. Yo me acuerdo mucho de unas mesas de trabajo que hubo hace algunos años para el plan estratégico de Nuevo León. Cuando se construyó pues no se abordaba esta población específico que ahora es muy visible en Nuevo León y por lo tanto no había un desglose de cuáles eran sus necesidades y cuáles pudiesen ser unas políticas públicas dirigidas a esta población. Sin embargo, una de las grandes discusiones tenía que ver precisamente con, sobre todo con estas palabras, ¿no? Que venían a nutrir este siglario y que tenía que ver con el hecho de que se habían reconocido como categorías protegidas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué es un grupo de atención prioritaria? Verán, porque históricamente han sido discriminadas y discriminados de diferentes espacios, no solamente desde la concepción religiosa, que también ahí pudiéramos matizar, porque no todas digamos, las eh, manifestaciones de fe o religiosas han segregado, pero sí hay, digamos, como una amplia mayoría. También, como lo anticipé hace rato, los centros de trabajo, que en algún momento, en ciertos
entidades federativas se iban expulsando. Creo que ahora es lo menos que se ve, pero incluso pudiese ser todavía una realidad para ciertas personas y las familias, ¿no? Que una vez que una persona se salía del closet, y eso tiene que ver con una, pudiéramos decir, como con una experiencia de vida propia de las personas de la diversidad, en tanto a que se manifiestan o deciden salir eh, de revelarse al mundo, lo que sienten, lo que son, y tiene que ver con una experiencia muy propia de este colectivo, porque al final del día, una persona que, por ejemplo, es heterosexual o una persona que es cisgénero, no tiene las necesidades de estarse reafirmando como persona heterosexual o cisgénero, ni con su familia, ni en su centro de trabajo, en su centro educativo, ¿no? Y que eso también tiene que ver con una visión, digamos, heterocentrista, ¿no? En el sentido de que asumir que todas las personas son heterosexuales, que a una mujer le gusta un hombre y que a un hombre le gusta una mujer y no hay más. En este caso, también tendríamos que cuestionarnos eso. Es lo que nos invita, digamos, al menos estos estudios o modelos. Y lo que evoca este siglario es de que son perspectivas sociales, legales y médicas las que están aquí involucradas, y también decirlo, psicológicas, y son entendidas como grupos en situación de vulnerabilidad de primera mano debido a que han enfrentado distintas formas de discriminación, exclusión y negación de acceso pleno a sus derechos fundamentales. Sin embargo, desde la nueva propuesta de entender estos grupos en situación de vulnerabilidad como grupos de atención prioritaria, nos lleva a transformar el modelo para entonces decir, sí, viven en una situación de vulnerabilidad por la discriminación estructural que prevalece en un sistema que es, por ejemplo, discriminatorio por machismo, homofobia, sexismo, etcétera, que son manifestaciones de discriminación que veremos más adelante. Sin embargo, también el Estado tiene una responsabilidad en atención al artículo primero constitucional, último párrafo, y todos estos instrumentos internacionales que existen y que proscriben la discriminación, y en cuyo caso los últimos tratados internacionales ya de manera más clara y expresa hablan tanto de la orientación sexual como de la identidad de género, ¿no? No se los voy a poner para que luego no se vea esto como clase muy jurídica, pero si hay, sobre todo los más recientes, tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano que hablan en cuanto a su cláusula antidiscriminatoria de la orientación sexual y la identidad de género. Cabe mencionar que no hay un tratado internacional en materia de derechos humanos específico de esta población. Y no hay porque naturalmente que no hay un consenso. Como ustedes bien saben, para la construcción de un tratado internacional pasan diferentes gestiones y cabildos para que esto se apruebe por bloques o por una amplia mayoría. Y en el caso en específico, pues obviamente hay países que tienen ciertas visiones que pues por supuesto no son compatibles, y entonces por eso no se tiene un tratado internacional, pero me parece que si bien hay tratados con esta cláusula antidiscriminatoria, también hay criterios, sobre todo jurisdiccionales, como de las cortes internacionales, específicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos dan mucha luz, sin obviar que hay un ejercicio muy interesante que si bien no es vinculante, sí, son criterios que reinterpretan todos los tratados internacionales existentes desde un enfoque de diversidad sexogenérica, y son los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta fueron eh, realizados, estos trabajos, en la ciudad de Indonesia, si mal no recuerdo, y tiene que ver con una revisión que hicieron estas expertas y expertos sobre el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos para decir, a ver, ¿cuáles pudiesen ser los caminos por los cuales los estados tendrían que caminar con base en lo que ya tienen suscrito para garantizar los derechos humanos de esta población, ¿no? Y entonces se derivan una serie de ideas, marco educativo, reinserción social, centros de trabajo, etcétera. Vale la pena, creo, echarle una mirada. Aquí hay una estadística que, como les dije, la voy a obviar porque no está actualizada y quiero mostrarles una estadística más actualizada. Entonces, esta me la voy a brincar en este momento para cerrar este primer bloque con lo siguiente.
La UNESCO, que por cierto, a los maestros y maestras y en general a los centros educativos les da un importante documento que tiene que ver con ejercicios y talleres que se llama Contra la homofobia en los centros educativos. A mí me parece que son documentos que vale la pena también estar revisando, pero que debido al tiempo nada más se los voy a poner a su disposición. Pero la UNESCO señala que la población LGBT desde el jardín de la infancia es víctima de bullying, por lo que el 75% de la niñez diversa evitará áreas del centro educativo. El 75% de la niñez va a evitar áreas del centro educativo. Un 66% tendrá dificultades para prestar atención. Un 33% tendrá pésimas calificaciones. Un 17% abandonará la escuela y el mismo porcentaje tendrá posibilidades de cambiarse a otro centro educativo. Y de acuerdo con una última actualización de la ILGA, todavía existen 70 países que pueden castigar la homosexualidad y en 7 se castiga con pena de muerte. Con lo que quiero que se queden es con la cifra que nos da UNESCO porque revela el porqué de estos ejercicios o tallereo de contra la homofobia, ¿no? Porque también permite, como lo decíamos en esta triara del derecho a la educación, el acceso a los derechos a través de la educación, el derecho al acceso a la educación y el derecho a la educación, que al final del día permite materializar otra serie de derechos. Entonces es grave esta cuestión porque amerita o conlleva a que también se vulneren otros derechos en la vida posterior de la niñez, en el sentido de que si se le merman estas posibilidades para esta etapa, igual puede llegar a ser una persona expulsada o marginada en sus años productivos y de ahí entonces que tengamos después personas doble o triplemente vulneradas. Les voy a mostrar algunos resultados de este levantamiento a través de la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, la ENDISEC del 2021, que realizó en aquel entonces el INEGI. Me parece que es un primer esfuerzo por parte de una agencia estadística de algún estado en tener información sobre esta población y que ya hay, digamos, como criterios que orientaban al Estado por parte de diferentes agencias internacionales a que tuviera bien tener como data sobre esta población. No nos vamos a meter aquí en terminología porque sería ocioso, involucraría hasta regresarnos al punto de origen, pero sí quiero mencionar, por ejemplo, que de la encuesta se trae como resultado, y era lo que les decía, esta mayoría, que las personas heterosexuales, es decir, con esta orientación sexual, constituyen el 95.2% frente a quienes se consideran como LGBT o lesbianas, gays, bisexuales es un 4.8%, lo que involucra 4.6 millones de mexicanas y mexicanos. Es decir, lo que puede ser cualquier entidad federativa con una población bastante similar. Y obviamente se hizo un desagregado porcentual de las categorías bisexuales, homosexuales, lesbianas y otra que pudiese ser más residual, pero es importante. Y digo residual porque al entrar a esto de lleno tenemos pues la pansexualidad, la demisexualidad, la sexualidad, que para fines prácticos en este curso no nos vamos a meter. Y luego tenemos también la identidad de género, que en en este tema tenemos a un porcentaje muy menor, hablamos ni siquiera de 1%, que serían 908.6 mil personas, y aquí también el desagregado por hombres al nacer, mujeres al nacer. Y el 34.8% de estos 908.000 se identifica como transgénero o transexual, mientras que un 65.2% se reconoce con alguna otra categoría. Y luego tenemos el desglose por entidad federativa. Y por entidad federativa tenemos que las personas
Este casi 5 millones de personas mayores de 15 años se manifestaron estar en estas entidades federativas con estos números, ¿no? Ojo, que también el hecho de que se haya llevado este ejercicio no significa que sea tal cual. Incluso puede ser mayor si se toma en consideración que hay personas que obviamente por sus particularidades desea no salir del closet, porque al hacerlo obviamente puede involucrar una serie de afectaciones a su seguridad y a su propia vida, ya sea por cuestiones de la comunidad o por en la que vive o por parte de su familia, ¿no? Según este ejercicio, estos son los 5 estados con mayor monto. Hay algunas cuestiones muy interesantes porque, por ejemplo, en cuestiones escolares, así tenemos las características sociodemográficas. La mayoría se ubica en educación básica, incluso en educación superior, de acuerdo a sus características, y hay unos datos aún más reveladores que esto que les estoy comentando. Déjenme ver aquí. Identificación de la orientación sexual e identidad de género de las personas LGBTTIQ+. Y a la pregunta, ¿a qué edad se dio cuenta de su orientación sexual? Esta es la distribución porcentual. Y un 43.4% de esas 4.6 millones de personas que dijeron ser LGB, dijeron que en la primera infancia, es decir, antes de los 7 años. Y luego tenemos a este, las personas, a la niñez, a la adolescencia, la juventud y a la adultez. Y luego con relación a esta cuestión de la identidad de género, también en la primera infancia con un 62.4%, ¿no? Este, entonces, si se dan cuenta la importancia de traer a cuenta por parte del programa de niñez este tema, no es partido de una falta de evidencia, sino por el contrario, incluso me atrevería a decir que en muchas ocasiones suele ser por demandas específicas de los propios maestras y maestros que ante tener estas experiencias en aula recurren ya sea a esta comisión o cualquier otro organismo como COPRED o CONAPRED para dilucidar el que pueden, a ver, permítanme, para poder, digamos, hacer mejores intervenciones. Y luego, persona que conoce sobre la orientación sexual e identidad de género de las personas LGBTI, pues principalmente la mamá, algunas amistades, hermanas, el esposo, el papá, otro familiar, nadie. Y con relación a las personas trans, pues mamá, amistades, hermanos, y suele ser bastante idéntico, ¿no? Entonces, esta es la data que les quería compartir para que también la tengan ustedes a consideración. Ahora, continuando con mi diapositiva, este, continuando con la diapositiva, tenemos pues esta data eh, para poder abordar el tema de discriminación y violencia por razón de género. El tema de discriminación y violencia por razón de género ya lo vimos en el bloque anterior. Ustedes recordarán que la discriminación, pues es exclusión, marginación, distinción negativa que involucra una serie de afectaciones al ejercicio, goce de derechos humanos por cuestiones propias de la persona, ¿no? Entre estas, por supuesto, la orientación sexual y la identidad de género. Eh, en este sentido, la discriminación, que es impulsada por todas estas creencias particulares sobre ciertas poblaciones, por supuesto, sobre las personas de la diversidad sexual, puede dar pie, por una parte, a la desigualdad, en tanto que margina e impide que ejerciten sus derechos o el reconocimiento de los mismos, pero también a la aparición de violencia.
Y ese es el camino que tendríamos trazado, desde el estigma, el estereotipo, el prejuicio, la discriminación y por supuesto eh, eh, tenemos también que hay violencia con daño, sufrimiento o muerte. Y por aquí pasa el, el bullying y el acoso escolar por homofobia, lesbofobia, transfobia, etcétera. Pero vamos a discernir qué es cada cual. Para empezar, estas son 5 formas de manifestación de la discriminación y también de la violencia. Pero vayamos por la lesbofobia. Es este rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las mujeres lesbianas o que son percibidas como tales, hacia sus identidades sexuales o hacia las prácticas sociales identificadas como lésbicas, ¿no? Luego tenemos la homofobia. Esta, a diferencia de la otra, iría dirigidamente a varones que gustan por otros hombres y tiene que ver con este rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos, estigmas hacia la homosexualidad o hacia los hombres con una orientación o bien preferencia homosexual que son percibidas como tales. Aquí vale la pena decir también que siempre opten por decir orientación sexual y no preferencia sexual. Esto es, en principio, por una demanda de la colectividad LGBT y en segunda, porque se asume que la preferencia es algo que puede mutar, ¿no? Mientras que la orientación es algo más bien un tanto determinado. Habrá quienes digan que no, pero todo es susceptible a debate. Y por supuesto, yo también estoy abierto al debate. Creo que así se construyen los grandes acuerdos, consensos a través de las diferencias. La bifobia es este rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios y estigmas hacia las personas bisexuales o que parecen serlo. Y esta población eh, de la bisexualidad puede, puede manifestar discriminación múltiple por diferentes grupos poblacionales, tanto por la inmensa mayoría, que son las personas heterosexuales, pero también incluso por las personas de la minoría, que son las personas homosexuales. ¿Por qué? Porque habrá comentarios siempre por ambos, digamos, bandos, si me lo permiten, no es el vocablo que más quiero usar, o grupos, ¿no? Que son unas personas, que no, que no están definidas, que no quieren asumirse como tal, faltos de carácter y de valor, confundidos, pervertidos, etcétera, ¿no? Entonces, este tiene una carga distinta hasta cierto punto. Y luego tenemos a la transfobia, y la transfobia es este rechazo, discriminación, invisibilización, burlas, no reconocimiento de la identidad y o expresión de género de la persona y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las personas como identidad de expresiones y experiencias trans o que son percibidas como tales. Y aquí particularmente se involucra mucho el tema de la imposición de una identidad de género que no asume la persona. En una ocasión, por ejemplo, me decían en un lugar que no he de revelar, pero me decían, es que yo lo que hago, por ejemplo, es, ¿qué dice tu credencial de lector? Que eres hombre, entonces tú eres hombre. Eso es justamente un nuevo reconocimiento de la identidad de género, incluso una imposición que podría involucrar el borrado o el erasing, como luego se dice también en inglés, sobre la identidad de género para imponerle otra que la persona no siente. Y esa es una forma de discriminación que perciben las personas trans. Y por último, tenemos la intersfobia o intersexofobia, que es este rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios y estigmas hacia las características sexuales. Acuérdense que es una cuestión biológica sobre esta cuestión binárica sexual, sobre cómo son las identidades corporales de mujeres y hombres a partir de las concepciones hegemónicas, ¿no? Y algunos puntos importantes para abordar antes de los casos es que, por ejemplo, ya el Comité de Derechos Humanos desde el 2012 aborda este tema de una manera más abierta
al darse cuenta que una serie de discriminación global hacia esta población y que en otros países, 7 al menos aún, sigue siendo una pena capital, ¿no? Y claro, como se trata esto de no dejar a nadie atrás, pues toma nota y comienza a hacer informes detallados de cómo hay una serie de violaciones a derechos humanos desde que van al acceso, a la negación a la familia, al acceso a la educación, pero incluso malos tratos, tratos crueles, inhumanos, degradantes y torturas. Incluso la pérdida de la vida como penas que les acabo de mencionar. Y señala que, por ejemplo, hay personas que no pueden acceder a una reconocida identidad de género, ¿no? También, y esto es muy clave para mencionarlo, es que el Comité de los Derechos del Niño, que también toma nota de lo que viene haciendo el Comité de Derechos Humanos y lo replica en una serie de informes, acuérdense que los comités son una serie de mecanismos de supervisión de la aplicación de los tratados internacionales, nos dice para el 2018, en conjunto con la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los jóvenes LGBT son sometidos a las llamadas terapias de conversión con la intención de modificar tanto su orientación sexual, que es este gusto o afinidad, o bien a su identidad de género, el cómo se percibe. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud, a través de un pronunciamiento, identificó que las supuestas terapias de conversión, tanto de la orientación como la identidad, carecen de justificación médica y son éticamente inaceptables. Y esto lo traigo a colación por uno de los casos que vamos a ver a continuación. Entonces, para poder dar. Déjenme ver por qué no puedo escanear. Ah, sí, sí puedo escanear. Por favor, escaneen ese código QR o bien ingresen si tienen alguna dificultad este, en el enlace que les están proveyendo mis compañeras a través del chat, porque es una encuesta que nos va a permitir saber cuál es nuestro margen de tolerancia hacia la diversidad. Entonces, nada más seleccionen la respuesta que crean que es más correcta, si es un sí o si es un no, por favor. ¿Sí? Está el enlace en la caja de chat y son 5 preguntas que creo que que les puede servir. Son 5 preguntas. Las voy a leer. Dice, ¿los gays y las lesbianas pueden convivir con la comunidad estudiantil? Es decir, ¿los estudiantes gays y las estudiantes lesbianas pueden convivir con la comunidad estudiantil? ¿Sí o no? Ahí seleccionan ustedes lo que crean. No hay respuestas correctas o incorrectas, pero sí es importante que respondan de manera libre. Ahorita les voy a decir por qué. Me avergonzaría tener un compañero homosexual, puede ser una compañera lesbiana también, o incluso un compañero que se asume como trans. La tercera es, una cosa es la homosexualidad, pero eso de vestirse ya como mujer o cambiarse de sexo es una aberración contra la naturaleza, ¿sí o no? Cuarto, agrediría físicamente a una persona de mi mismo sexo si me confiesa que le gusto, ¿sí o no? Y por último, si un estudiante me contara que es homosexual, lesbiana o trans, le daría mi apoyo. Si usted sacó, le voy a dar la calificación. Si usted contestó de 1 a 2 preguntas con un no, es- está en un nivel rojo de cuidado porque la actitud es hasta cierto punto homofóbica. Si respondió más preguntas de esto, está en un sistema de alerta que tiene que ver con algunos prejuicios, recordando que la mejor forma de combatir todos los prejuicios, y esto ya se los adelantaba en la sesión pasada, tiene que ver con
hacerse de información confiable y científica. Pero si usted sacó un resultado excelente, pues muchísimas felicidades, porque usted se considera una persona, específicamente un docente, que es respetuoso con las diferencias o la diversidad sexual y por lo tanto con los derechos humanos de esta población. Esto nos va a permitir, digamos, darle cuerpo a las anteriores este, definiciones que vimos, lesbofobia, homofobia, transfobia, etcétera. Y sí me gustaría muchísimo, pues, que lo tengan bastante en mente o bastante en cuenta. Por lo siguiente, porque todas estas categorías que hemos visto tienen que ver con categorías protegidas por los parámetros internacionales. Miren, ya en la sesión pasada veíamos que las categorías protegidas también se les conocía como categorías sospechosas y les daba las razones por las cuales eran consideradas como tales, ¿no? Les decía que también en esta evolución del lenguaje con enfoque de derechos humanos, decíamos que eran categorías sospechosas porque cuando había un acto perjudicial por discriminación, hacía presumir o sospechar que esta conducta desplegada tenía que ver con las cuestiones inherentes a la persona, ¿no? Me expulsaron de la escuela y soy gay, por ejemplo. Eso podía dar luces de que quizás esta expulsión se derivaba a esta orientación sexual. Es decir, hacía sospechar eso. Lo aclaro de esta manera porque luego en otras poblaciones a quienes se dirigen estos cursos, por ejemplo, los policías, cuando mencionan sospechoso, piensan en actitud sospechosa y dicen, claro, ¿por qué sospechoso? No, 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 no tiene nada que ver con eso, nada más clarificando. De ahí que se hiciera necesario transitar de este concepto a categorías protegidas porque involucra, por supuesto, un deber o una obligación por parte del Estado. Tú tienes que proteger a las personas de una serie de factores como la desigualdad, la discriminación, la violencia y una de estas categorías es precisamente la orientación y la identidad de género. En este sentido, el comité en el 2011, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya en el 2011, comenzó a involucrar en sus trabajos estos términos. Y en el 2011, el Consejo de Derechos Humanos adopta una resolución para preparar un informe sobre leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género cuyo contenido inspiraría al Born Free and Equal. Este programa de Born Free and Equal, nacidos libres, nacidos iguales, es precisamente el revisar todos estos marcos jurídicos que tiene Naciones Unidas para identificar qué países están más o menos comprometidos con las personas de la diversidad sexual en diferentes vertientes: salud, seguridad, justicia, educación. ¿Sí? Y da resultados muy buenos. No se los muestro por la simple y sencilla razón que es un informe ya pues muy desactualizado, no hubo actualizaciones posteriores porque data del 2011 y a partir de aquí se comienza a hacer la construcción del trabajo por parte de Naciones Unidas. A manera de eco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elabora entonces un informe que de hecho es puesto a su disposición al final de esta presentación sobre violencia contra personas LGBTI en respuesta a diversas resoluciones que ya venía dando la OEA o la Asamblea General de la OEA. Y este informe tiene algunos elementos bien interesantes sobre el tema educativo, de las cuales yo extraigo alguna información a manera de, digamos, buenas prácticas para que puedan ser replicadas. Luego, entonces, su organismo hermano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que es este organismo jurisdiccional, ha establecido que la orientación sexual, tanto la identidad de género y, por supuesto, la expresión de género, eh, son categorías protegidas por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y que las personas LGBTIQ han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos humanos basadas en prejuicios, percepciones negativas hacia aquellas personas o situaciones que resultan ajenas o diferentes. Y esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de 5 sentencias. Una de ellas es Atala Rifo y Niñas contra Chile, en donde se involucra una cuestiones de maternidad.
Lo ha dicho también en el caso de Duque contra Colombia, en el que se involucra un tema de pensiones. En el caso de Flor Fraire contra Ecuador, en donde se involucra un tema de permanencia laboral. Azul Rojas Marín y otras contra Perú, en donde se involucra una cuestión deli- eh, de delito, de delito motivado por odio, así como el de Vicky Hernández y otras también motivada por transfobia. Y tenemos un tercero, pero este es de Naciones Unidas, porque también Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto, y tiene que ver con el caso Jeffrey Peña, que también fue una persona de la población trans en este país que sufrió una serie de vejámenes y que luego llevó el caso hasta el Consejo hasta el Comité de Derechos Humanos para efecto de que se pronunciara. Aquí hay un video que les quiero mostrar, pero déjenme ver si puedo dejar de compartir para mejor abrirlo desde, desde el escritorio, que aquí me hicieron el favor mis compañeras de abrirlo. Permítanme, permítanme. A ver, ya, ahí va. Hola, hablemos del caso de Sergio Urrego. Si no saben, Sergio era un chico gay de 16 años que se suicidó después de haber sido víctima de discriminación en su colegio. Y todo comenzó con un simple beso. Vengan y les cuento. Sergio era un tipo brillante. Fue el mejor ICFES de su colegio. Le encantaba leer y escribir. Lo apasionaba pensar. Sergio era novio de un compañero de clase. Todo iba bien hasta que en un descanso, mientras estaban en el colegio, se dieron un pico y una amiga les tomó una foto. Un profesor vio eso. Preocupadísimo por ese acto tan aberrante, los obligó a borrar la foto y puso la queja en la rectoría. ¿Qué hay de malo con un colegio prohíbe esas manifestaciones de afecto excesivas? ¿En qué momento un pico es una manifestación de afecto excesiva? Claro. El problema es que eran dos hombres. Como vivimos en un país donde aún hay quien cree que la homosexualidad es un pecado que debe ser erradicado, pues a los chicos había que castigarlos. Así pensaban la rectora y la psicóloga del colegio, quienes citaron a los muchachos a una reunión en donde les dijeron que no podían seguir siendo novios, que tenían que decirle a sus papás. Salir del closet es un acto profundamente personal y difícil. Nadie puede obligarte a salir del closet así seas menor de edad. Alba Reyes, la mamá de Sergio, lo apoyó incondicionalmente, pero los papás de lo sacaron del colegio para alejarlo de Sergio y de sus amigos. Y la persecución no paró ahí. Lo suspendieron del colegio y lo obligaron a ir a sesiones psicológicas. Cuando Sergio hizo caso, el psicólogo dijo lo único que podía haber dicho, que no había nada malo con Sergio y que no había motivos para que fuera a terapia. Mientras todo eso pasaba, llegaron las denuncias. Una contra Alba por supuesto abandono familiar. Esa la puso la rectora del colegio. La segunda era penal contra Sergio por acoso sexual. Esa la pusieron los papás de... Sí, los papás de su novio decían que él lo había acosado sexualmente. ¿Y saben cuáles eran sus pruebas? Los mensajes que habían intercambiado cuando eran novios, cuando todo era consensual. Un simple beso se convirtió en acoso sexual. A pesar de todo, Sergio quería volver al colegio y por eso firmó un compromiso en el que la rectora le pedía 3 cosas. 1, que fuera un psicólogo, porque claramente algo andaba mal con ese joven. 2, que no hablara mal del colegio, porque la verdad duele. 3, que dejara de cuestionar la autoridad, porque esa es la lección más importante de la vida. Al volver de vacaciones siguieron poniendo problema y Alba decide retirarlo del colegio. A los días de retirarse llega a la casa de Sergio una citación a la fiscalía por la denuncia de acoso sexual. Sergio cae en una depresión profunda. Yo no puedo imaginarme la cantidad de estrés que estaba cargando. 4 días después, el 4 de agosto del 2014, Sergio se quitó la vida. No había motivos para ejercer esa presión a un joven de 16 años. Y como este caso, hay miles en colegios colombianos. Eso es inaceptable. Necesitamos un país donde los colegios protejan y fomenten la diversidad, no donde la Eh, Les voy a dar como información adicional de por qué les comparto este caso. Sé que no sucedió en México, más bien sucedió en Colombia, pero es un fenómeno compartido en la región hemisférica, ¿no? Y eso da cuenta el hemisferio, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pongo a su disposición al final,
Y eso tiene que ver más que con actos aislados de discriminación, con algo que es estructural y que luego se identificó en todos los colegios de Colombia, que carecían de políticas educativas inclusivas para la población de la diversidad sexual, ¿no? Y no solamente pasa por una cuestión de visibilización y de currícula, sino también del respeto hacia estas poblaciones, incluso hacia la infraestructura que pueda estar planeada desde la construcción de los inmuebles para el respeto y la salvaguarda de la población, ¿no? Que ahí se concentra. Y yo siempre lo he dicho, a veces al maestro se le cede muchísima responsabilidad, pero que no es compartida por quienes, por ejemplo, construyen los planteles educativos, ¿no? Porque este modelo de construcción de los planteles eh, a mí me parece en lo personal, en lo particular, que ya ha quedado bastante atrás y sobre todo si miramos estos pronunciamientos tanto de los órganos no jurisdiccionales sobre discriminación y los jurisdiccionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas de espacios inclusivos, como por ejemplo los baños, etcétera, ¿no? Y seguimos, sin embargo, con los mismos modelos, que en tanto son bastante problemáticos. Muchas de las veces los planteles educativos privados tienen forma rápida de resolverlos porque tienen a su disposición una serie de recursos, ¿no? Pero se complica con las instancias públicas porque ahí pues está más acotado la actuación. Entonces, es pensar también o motivar a que se piense desde las cabezas y quienes toman la decisión en las políticas educativas a repensar la escuela con base en la inclusión, la educación inclusiva. Como les comentaba en la sesión pasada, muchas de las veces se comete esta falta de que inclusión o educación inclusiva involucra tener rampas, baños con barras, podotáctiles, sistemas auditivos, y es cierto, pero la población de una escuela no solamente es discapacidades, también son niñas, también son adolescentes, pero también son personas de la diversidad sexual. Les voy a poner un segundo video porque este caso nos da cuenta de una problemática latinoamericana. Y se los pongo porque este caso llegó inclusive hasta el Comité de Derechos del Niño. Resonó con fuerza este caso y de ahí el Comité de Derechos del Niño en sus informes empezó a incluir a la población de infancias diversas, ¿no? Cabe mencionar que Sergio sí se quitó la vida, pero se la quitó de la manera más trágica. En la ciudad de donde era natal hay un centro comercial que se llama El Titán, que es una plaza comercial grandísima, como tipo galerías de 3 pisos, y desde el tercer piso él se arrojó y murió instantáneamente. Les voy a poner el segundo video, para que lo conozcan a la madre de este menor. Permítame, permítame. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, no, es aquí, es aquí, es acá. Ya. Como lo dijo en su carta, no quiero que una mancha borre mis 16 años de edad. ¿Puede un joven al borde del abismo dejar instrucciones para que defiendan su nombre y su honor después de su muerte? Yo creo que todo lo que Sergio deja, lo deja con una intención muy clara. Yo sentí que él había dejado como una ruta, ¿no? A Sergio Urrego, la rectora y algunos profesores del colegio lo acosaron y lo persiguieron por su orientación sexual y sus creencias. El apoyo de su familia no le alcanzó para soportar la presión. Nosotros llegamos directamente al hospital y es allí cuando la Policía de Infancia y Adolescencia nos informó que Sergio se había lanzado al centro comercial y que pues estaba muy, muy grave.
Murió a las 6:10 de la mañana del 5 de agosto del 2014 y al final de ese día su mamá encontró la primera pista que condujo a una denuncia y a un proceso penal. Y en las cartas, en una de ellas, la que encontré en mi mesa de noche después de su fallecimiento, entendí claramente que él dejaba un mensaje entre líneas, ¿no? Por ejemplo, dejó subrayado el artículo que le implementaron en su colegio para irse en contra de él y que estaba señalado con una flechita que colocó Ley 1620 del 2013. Es un símbolo de resistencia, es un símbolo de lucha contra un sistema educativo que nos deja un mensaje muy claro, y es que la discriminación mata. Para encontrar justicia hubo una tarea larga y dispendiosa. Se logra la primera sentencia en Colombia por discriminación en un ambiente escolar. Y pues además se logran las primeras 3 condenas por discriminación. La sentencia más alta recayó en Amanda Azucena Castillo, rectora del gimnasio Castillo Campestre. También fueron condenadas una psicóloga y una veedora. El nombre de Sergio Urrego, a través de esa historia, sensibilizó al país, ¿sí? Y hace un llamado a instaurar políticas eficientes, eficaces en prevención al suicidio y a la discriminación en el país. Alba Lucía Reyes sintió que las cartas y las lecturas favoritas de Sergio también señalaban una ruta para trabajar contra la discriminación en ambientes escolares y en la prevención del suicidio. Y claro, sí, ha sido como una carta magna, una ruta de navegación por donde me he movido. Dejar un legado y una herramienta jurídica a los jóvenes, a las familias que puedan proteger a estos chicos en sus espacios escolares, pues genera realmente un cambio. Así nació la Fundación Sergio Urrego, que se mueve por Colombia y países vecinos. ¿Qué sentimos cuando alguien nos intimida? Miedo, ¿cierto? ¿Qué creen que sintió Sergio Urrego al principio? Mucho miedo, ¿verdad? Han creado varios talleres, un sello para espacios escolares libres de maltrato y la línea Salvavidas, que opera hace 5 años. Realmente es la única línea de prevención al suicidio para Colombia, para los jóvenes, para los niños y las niñas y sus familias. El trabajo que hace Alba, digamos, en su día a día es un trabajo titánico. También lanzaron una obra con Barraca Teatro que ha contado a miles de estudiantes, profesores y padres de familia la historia de su hijo. Ahora proyectan la creación de un centro cultural y un café tertulia. Para poder hablar desde muchas líneas sobre diversidad, sobre inclusión, sobre equidad. Trabajando contra la discriminación y por la salud mental de niños, niñas y jóvenes, rinden homenaje a la memoria de Sergio. Queremos decirles que Sergio Urrego no está muerto, amiga mía. Entonces, ay, la cámara. Entonces, como les decía, este es un caso emblemático para la región latinoamericana, específicamente para Colombia, con respecto a un caso de discriminación en el ámbito escolar. Y como podrán advertir, justamente la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia y las sentencias en materia penal que, que fueron dirigidas a estas 3 personas constituyeron una hoja de ruta para la creación de una política nacional de educación incluyente que abarcara y le brindara a la población de la diversidad, al menos colombiana, herramientas para no solamente denunciar la discriminación, sino para remodelar todo el sistema educativo, ¿no? Desde la cuestión de la currícula,
la visibilización, los mecanismos institucionales, y con ello se afianzó justamente esta política nacional en Colombia. Como les decía, eso resonó con fuerza en el Comité de Derechos del Niño, y si ustedes revisan a partir de cierto año, específicamente, eh, yo creo que del 2016 a la fecha, las recomendaciones generales sobre los derechos del niño, y esto se los quiero demostrar para que me crean, pues, incluyen, incluyen aspectos relevantes sobre la diversidad, ¿no? En antaño, esto eh, no era quizás tan así, en el sentido de que la diversidad sexual en el caso de la infancia estaban un poco olvidadas, pues. Déjame nada más mostrarles alguna, y si no hay tiempo, no hay tiempo, pero se las voy a hacer llegar a través de mi compañera Rocío o de mi compañera Victoria. Continuando con la presentación, bueno, les decía, estos son los dos casos, ¿no? Y a manera de reflexión, esta sería la tercera actividad, es, son preguntas abiertas que espero que reflexionen ustedes desde su espacio en el que se encuentren, pero la primera pregunta dice así: ¿creen que fue correcta la actuación del profesorado y del personal? Sí, no y por supuesto, ¿por qué? Claro, si estuviéramos en un espacio eh, presencial o demás, pudiera escucharles, pero nada más reflexionen. Si quiere dejar su respuesta en el chat, yo con gusto los leeré después, ¿no? ¿Fue correcta la actuación del profesorado y del personal? Sí, no y por qué. Segunda pregunta, ¿qué piensan de la madre de Sergio? ¿Fue correcta su actuación? Ahora, sobre el tema de la conducta de las autoridades escolares, ¿piensan que fue correcta la actuación de las autoridades? De la rectora, de la directora, etcétera. Cuarta pregunta, ¿qué cree usted que sucedería en su centro educativo si se presentara una situación como esta? Porque si bien es cierto que esto sucedió en Colombia, ningún centro educativo, incluyendo alguno de Nuevo León, está exento de una situación así. Y no me refiero a lo trágico, sino a la manifestación abierta de la orientación o la identidad de género, ¿no? Que me parece para este tiempo ya nos ha sucedido. Y por último, en el caso de que haya sucedido en su centro educativo, ¿qué podría hacer para transformar esta situación en una oportunidad educativa? Si usted piensa en esta última pregunta con respecto a una política educativa inclusiva o un plan de educación integral, me parece que es la mejor respuesta posible que puede dar. Porque esto no solamente encerraría, pues, la parte de la diversidad sexual, sino a otras diversidades, indígenas, discapacidades, mujeres, adolescentes y niñas, migrantes, ¿por qué no decirlo? Ahora con este fenómeno migratorio tan intenso que ha vivido Nuevo León, como ustedes lo saben mejor que yo. Y a partir de esto, vamos a hacer el desglose de las cuestiones escolares con base en los informes, con, con base en estos informes. Esta información la extraje específicamente de estos tres libros que van a tener también ustedes a su disposición en el módulo correspondiente. Les digo, son 2 horas, de hecho se podrán dar cuenta que estamos a 15 minutos de terminar, pero hay cosas que yo no puedo obviar como los conceptos, porque habrá quienes ya tengan conocimiento sobre esto y digan, yo ya sé que es una persona gay lesbiana, pero hay quienes no. Entonces tengo que partir sobre la base de cero. Sin embargo,
les pongo esta información adicional para que si quieren consultarla, lo puedan hacer libremente en sus tiempos. Y, por supuesto, reiterarles la página de la Igualdad de Género de la Secretaría de Educación, que me parece que también en los ficheros sobre diversidad tiene elementos y ejercicios muy, muy buenos que pueden llevar ustedes a cabo. Entonces, claro, decir también, estos ficheros se encuentran limitados a la cuestión de la currícula. Sin embargo, hay cuestiones que trascienden a esto, como por ejemplo las cuestiones de la infraestructura, que era lo que les anticipaba hace rato. Involucra una serie de autoridades en la elaboración y construcción de la infraestructura educativa. Y por eso es importante decir que, primero, las escuelas no son espacios ni neutrales en términos de género, ni de diversidad. Al contrario, me parece a mí que muchas de las veces las escuelas refuerzan los estereotipos y los roles. O bien, en algunas ocasiones tienden a ser ciegos a la diversidad y, por supuesto, a los géneros. Se los planteo así porque, y mi compañera Rocío, que ha estado siempre muy cerca de mí en estos ejercicios, porque me involucra de alguna u otra forma, pero se lo agradezco infinitamente. En una escuela, en una ocasión estuvimos en una escuela y había una cuestión en particular. Era sexto grado, estaban preparándose para el egreso con lo que ello involucra, ya saben, el baile, etcétera, la fiesta de graduación. Y entonces dos personas menores de edad, una niña cisgénero y un niño trans que había entrado como niña cis, pero que empezó a transitar con el apoyo de sus padres, cabe mencionar, decidieron bailar el último día en la graduación juntos. Entonces, por parte de la mamá del niño trans no había ningún inconveniente. Sin embargo, por parte de la familia de la niña cis, que todo el tiempo de los 6 años fue su amistad, sí había un inconveniente, porque ¿cómo va a bailar con otra niña? ¿No? Entonces, la escuela solicita la intervención para tratar de remediar esta situación antes de que se convierta en algo eh, problemático que encierre una violación a derechos humanos. Y bajo ese caso se tuvo que repensar toda la graduación, incluso para que no involucrara afectaciones a nadie. Se tuvo que repensar con toda la graduación, toda la graduación, pues. También esta persona demandaba o requería que le respetaran su identidad de género con base en su nombre socialmente asumido. Y esto fue interesante porque la escuela tenía cierta resistencia en respetar esa identidad social del género, aunque algunas personas del profesorado estaban de acuerdo, otro gran porcentaje estaba en desacuerdo. Caso muy similar se dio en una escuela en un municipio vecino de Guadalupe, en donde, y Rocío creo que nos podrá contar más al respecto, en donde en el caso en particular también una persona de eh, trans requería y demandaba que la escuela reconociera su nombre socialmente asignado con el apoyo de sus padres. Y en este sentido es que la escuela también nos solicita la intervención y se van haciendo pasos, aunque pequeños esfuerzos, decisivos para poder hacer un cambio al grado de que, si Rocío no me dejará mentir, esta persona menor de edad egresa de la escuela muy querida por parte del profesorado, ¿no?
Una vez que asumen que su compromiso es no imponer un género distinto al suyo y que en la medida de lo posible van reconociendo, hasta que al final del día, este, su nombre social era respetado. En otro caso, en un municipio al poniente de la zona metropolitana de Monterrey, nos encontramos con una directora que tuvo que modificar su reglamento sobre la vestimenta. Y no lo digo de manera unilateral, la directora modificándolo, sino en consenso. En razón de que, fíjense cómo se da esta cuestión, en razón de que ahí era una secundaria, si mal no recuerdo, Rocío, en donde en la secundaria pues tienen esta cuestión, ¿no? Del uniforme varonil, color café o ámbar, camisa blanca, y en el caso de las mujeres, jumper, que cambiaba según el grado, primero, segundo, tercer grado. Bueno, en una ocasión, una adolescente se acerca y dice, pues, que después de unas vacaciones regresa y dice, ya no quiero que me digan tal, porque ahora soy esta otra persona, con este otro nombre, no otra persona, sino con este otro nombre. Y para ello quiero que se respete mi expresión de género, por lo tanto me voy a estar vistiendo con pantalón. Entonces, la directora le pregunta, ¿pero a qué viene esto a cuenta? Dice ella, que le responde, es que soy una persona trans. Entonces la directora dice, no te entiendo, explícame qué es eso. No, pues es que yo no me asumo como tal, ¿no? Sino que ahora soy un niño. Entonces, a partir de esto, la directora busca apoyo, eh, primeramente en la Secretaría de Educación. En la Secretaría de Educación le dicen, tú haz lo que te van pidiendo, lo cual también habría que matizar porque pues esto pudiese involucrar eh, que no siempre sea así, ¿no? Y al final toca base en la Comisión de Derechos Humanos y vamos guiando estos trabajos. Y en este caso en particular, fíjense cómo dice la directora que para el año entrante, ya estaba en segundo, para el año entrante, en tercero, de manera gradual, llega un consenso en decir, no más jumper, no más jumper y no más uniforme café, sino más bien va a ser pantalón de mezclilla. Esto en consenso con la comunidad educativa, que mucho tiene que ver un cabildeo y una buena gestión política. Al final, esto se logra porque también las niñas, adolescentes, se acercan y dicen, queremos que se implemente definitivamente tanto en el segundo y en el primer grado, porque uno de los problemas que también laceran la educación para las niñas y adolescentes, en tanto que constituye acoso, es que los niños varones trataban siempre de ver debajo de las faldas o de los jumpers a las niñas, ¿no? Ya sea por las escaleras o a través de espejos y demás. Y estas niñas hacen una presión, como una cuña, para que se implemente definitivamente en primero, segundo y tercer grado, que todos se uniformen con pantalón de mezclilla, tanto niñas como niños. Y por eso se logra una modificación al reglamento. ¿Qué hubiese pasado si estas cuestiones no se hubiesen dado? Por supuesto, desde agresiones verbales, físicas, ya sea por pares, docentes, directivos, el aislamiento o bien la expulsión o la exclusión de la escuela. Pero también pudiese ser por una cuestión de ausentismo o bien deserción, ya sea por cuestiones de orientación o identidad de género. Y vean ustedes cómo los informes que les pongo a su consideración contienen disposiciones que nos van dando una guía o una luz. Por ejemplo, la Comisión Interamericana documentó que hay salvaguardas de igualdad de trato para encaminarse a una educación inclusiva, al reconocimiento inmediato de la propia identidad de género con independencia de la rectificación registral. Aquí lo que nos está diciendo la Comisión Interamericana es, independientemente de que si se da una rectificación, en tanto que si tiene el apoyo o no de los padres, porque eso es importante, al final del día nadie puede ser sacado del closet de manera forzada. Puedes hacer uso, bajo autorización,
del nombre con el cual se identifica la persona, la protección contra acoso por identidad o expresión de género, el uso de instalaciones sanitarias, así como la participación en actividades deportivas, clases y o actividades extracurriculares acordes a la propia identidad de género, la confidencialidad de la información personal y la posibilidad de adecuar los archivos de información educativa. ¿Qué pasa? Que muchas de las ocasiones también no solo es una cuestión de renombrar, si lo queremos ver así, sino también de cómo se genera esta obligación, pues, de adecuar los archivos de la persona, sobre todo al tomar asistencia, guardar las boletas, los reportes incluso, sin alterar lo legal, incluso que esta información sea tratada bajo los más altos estrictos estándares de confidencialidad, debido a la población de la que se trata. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó que en algunos estados o países donde no existe una ley de identidad de género se han implementado mecanismos de reconocimiento del denominado nombre social. Y esto es una medida que favorece también la permanencia de las personas trans o bien de un género diverso dentro del sistema educativo. Y esto lo traigo a cuenta expresamente a partir de este informe sobre violencia contra las personas LGBT, donde vienen como partículas muy interesantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recoge al menos a 2 países modelos en la implementación de políticas inclusivas para estas poblaciones, Chile y Colombia. Colombia ya vamos viendo del por qué, es decir, tampoco es un tema como que se dé de manera graciosa, sino más bien tiene que ver con una lucha desde lo interno. Pero en Chile, por ejemplo, la circular 768 de la Superintendencia de Educación estableció en el año 2017 la obligación del respeto del uso de nombre social, más allá de que se hubiera efectuado la rectificación registral. También se estableció el derecho a usar el uniforme y las instalaciones sanitarias acorde a la propia identidad, pudiendo cada escuela ofrecer baños inclusivos o alternativos previamente acordados con las familias. Esto es bien importante porque yo entiendo que al final del día hay una comunidad estudiantil, comunidad educativa, que tiene ciertos derechos en la participación de acuerdo a lo que está contemplando en la ley respectiva. Pero si bien a veces representa retos el tema de los sanitarios, porque hay entidades que no tienen el suficiente recurso como para hacer modificaciones en la infraestructura, también hay políticas que pueden derivar como baños neutros o baños familiares. Yo en lo particular soy más propenso a hablar de baños familiares en los centros educativos porque a veces hablar de baños inclusivos o baños neutros ya en automático genera ruidos, pero hablar de baños familiares tiene otra connotación. Y creo que esta puede ser bien una política implementada. Y no quiere decir la transformación de todos, pero quizás uno solo que esté reservado por ahí en la sala de maestros, de prefectos, para el personal docente. Creo que eso puede disminuir también, pero aumentar el tema de la permanencia. Y en Colombia hay 2 casos. Por ejemplo, la Corte Constitucional protegió el derecho al reconocimiento de la propia identidad de género de una joven trans que el servicio de aprendizaje le negaba a la identificación bajo el género masculino y la entrega de un uniforme acorde. Estamos hablando aquí de un preparatoriano que no quería, digamos, usar el uniforme que se le estaba dando. Inicia un procedimiento en la Corte Constitucional y al final la Corte Constitucional determina que ese acto es discriminatorio, en tanto que no se respeta su identidad, se le trata de imponer una otra y conmina a esto. Y también la Corte ordenó a una institución educativa de nivel superior a disponer de un cupo para una estudiante trans que había sido rechazada por su vestimenta. Esta persona, por supuesto, como lo advierten, se trata de una persona de nivel medio superior. Porque en las finalidades de un programa de inclusión en un centro educativo, tiene que aspirar a desarrollar una educación, primero, que valore los derechos humanos y tienda al respeto de las libertades fundamentales que tienen todas las personas. En el entendido de que, por supuesto, la diversidad está implícita en la comunidad educativa. Segundo, que el centro debe potenciar una educación sin discriminación por razones de sexo o género.
y que el mismo centro debe de prestar atención a la diversidad de los alumnos y las alumnas con respecto a sus capacidades físicas, intelectuales, pero también cultura, religión y, por supuesto, orientación sexual e identidad de género. Y a partir de aquí estamos hablando precisamente en tener políticas no, no discriminatorias, que vayan más allá de un mensaje, ¿no? Que después esto también tiene como algunas críticas porque suele decirse en este centro educativo, sobre todo los privados, ¿no? Somos inclusivos. Se respeta la inclusión, sí, pero se habla de inclusión solamente con respecto a religión o bien respecto a procedencia o estatus social, inclusive discapacidades, ¿no? Sin embargo, recuerden que hablar de inclusión abarca la tolerancia, respeto hacia todas las opciones de vida. Y desde ahí se tiene que asentar el respeto absoluto de las personas a profesar su proyecto de vida personal, que pasa precisamente desde la manifestación de la orientación sexual y de la identidad de género. Ahora, con base en esto, ¿qué va a hacer la escuela para modelar sus políticas y que tiendan tanto a la permanencia del alumnado, pero también atajar las políticas eh, que puedan constituir acoso, ya sea por pares o bien por el personal docente? Y para ello, mi compañera Vicky va a poner a su disposición un, en el enlace de descarga un material que se llama, déjenme ver si lo puedo proyectar, porque me interesa particularmente que lo tengan. Este, déjenme, déjenme lo busco aquí en mis archivos. Aquí está, nada más déjenme, me voy para la pantalla. Y ese está ahí en el Drive. De hecho, algunas actividades, déjame mencionar, que apliqué, las aplicamos de aquí. Las sacamos de aquí, pues. Este documento se llama así. Es un taller de sensibilización para la prevención del bullying homofóbico y transfóbico en los centros educativos y es una guía de facilitación que trabajó la UNESCO. Digo, aquí la CNDH pone los logos en la COPRED y CONAPRED y PGR, pero el trabajo es de la UNESCO. De hecho, aquí lo pueden ver. Aquí lo pueden volver a ver. Y estos son los índices. El bullying homofóbico y transfóbico en los centros educativos, antecedentes, definición de los términos, etcétera. Y luego vienen las lecciones como género y diversidad y homofobia, con recursos y lecturas de apoyo. La lección 2 trata sobre homofobia, recursos y lecturas de apoyo. Hay más sobre bullying homofóbico, derechos y humanos, educación, las barreras que hay que vencer. Obviamente, este ya no pude abordarlo por falta de tiempo, pero aquí tiene que ver con un ejercicio y sí quisiera que de la página 71 al 77 le den una lectura a ustedes, porque tiene que ver con una revisión de su centro educativo y de sus políticas que pueda tener para saber qué vamos a modificar o qué podemos modificar o qué podemos instrumentar para la inclusión y la no discriminación. Hablamos sobre palabras más, palabras menos, las escuelas, los docentes y su rol, y muchos de estos aspectos los sacamos de esos cinco recursos y las lecturas de apoyo. Entonces yo espero que este material, les digo, les sirva. Es un fascículo de 100 páginas, no es tampoco tan abundante y tiene muchas capturas de pantalla, muchos ejercicios. Creo de verdad que vale la pena que le echen una mirada de manera detallada. Yo quedo a su disposición en caso de que hubiera alguna duda, pregunta o comentario. Y si no, fue un gusto enorme haber estado con todas y todos ustedes.